haga el problema este de que está transmitiendo como que se corta, se pausa. Bueno, les doy la más cordial bienvenida, Francisco, Andy, Obed, Alejandra, Raúl, Nancy, eh, Claudia, Axel, Francisco. Omití a alguien, bueno, discúlpenme. Me da gusto tenerlos de nuevo aquí. ¿Qué les parece su nueva? ¿Están viendo la pantalla? Este, bueno, esas son algunas que hice. Bueno, sin más, ahora sí, ya sin, es que me quedé pensando en por qué falló mi computadora la otra. En fin, Claudia, Axel, muy bien. Estoy colocando el video de la transmisión para ver cómo se ve. Ok, bueno, voy a cerrar esto. Si hay algún problema en el audio, en el video, por favor, díganmelo por mensaje en WhatsApp. Tengo mi teléfono a la mano, entonces para poder corregir cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Ok, bueno, hoy vamos a ver el tema. Voy a compartirles ahora mi escritorio. ¿Sale? Ok, ahí ya pantallas en bucle y aquí está la presentación. Muy bien. Bueno, esta vez vamos a ver un tema que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ese tema es interesante y va muy acoplado con lo que es el cambio del calentamiento global. Pues estos gases de efecto invernadero tienen un efecto en la atmósfera y contribuyen pues a esto mismo, a el efecto invernadero, que es uno de los fenómenos como consecuencia del calentamiento y de la emisión de contaminantes por actividades antropogénicas a la atmósfera. ¿Ok? Pero antes de hablar sobre qué son los gases de efecto invernadero, quiero compartirles un pequeño video de qué es el calentamiento global y vamos a ver el video, ¿sale? Esto de ver el video debería de ser un poco más fluido con... Efecto invernadero y cambio. Ok. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural producido por ciertos gases de la atmósfera. El CO2 o dióxido de carbono es el gas producido por el ser humano con invernadero. Estos gases retienen parte de los rayos del sol, dando el planeta. Este calor en la superficie es el que permite la vida en nuestro planeta. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Los cambios drásticos del clima debido a las alteraciones en los ciclos naturales al aumentar los gases de efecto invernadero. Estos ciclos naturales son ciclo del agua, ciclo del carbono y el efecto invernadero. A más gases, más calor, más frío, más lluvia, más viento. Estos gases aumentan debido a las actividades humanas, como por ejemplo
deforestación y degradación de bosques, la quema de como el petróleo, carbón y el gas, uso de agroquímicos y ganadería intensiva, la quema y descomposición de desechos. En resumen, el efecto invernadero es un fenómeno natural que calienta el planeta y hace posible la vida. El cambio climático es la alteración de los ciclos naturales por causas humanas que afectan. Recuerda, consecuencias del cambio climático pueden ser muy graves. Aumento de las enfermedades, Las lluvias y sequías extremas, pérdida de la biodiversidad, y el derretimiento de glaciares. Hay dos opciones para enfrentar el cambio climático: la mitigación y la adaptación. La mitigación es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La adaptación es estar preparado para enfrentar los efectos y daños del cambio climático. Tanto la mitigación como la adaptación son dos medidas necesarias. La mitigación para evitar que aumenten los cambios extremos en el clima, y la adaptación porque es necesario y urgente acomodarse a esta nueva realidad. Recomendaciones para la mitigación: cuidar y mantener los bosques, disminuir el uso de combustibles como el petróleo, el gas y el carbón, Mejorar las prácticas agrícolas y ganaderas y usar fuentes de energía limpia como el sol, viento y agua. Recomendaciones para la adaptación: No construir casas a las orillas de los ríos. guardar agua para épocas de sequía, Proteger los cultivos en épocas lluviosas o secas. mantener limpios nuestros hogares y comunidades. Viento y agua. Ok, bueno, hasta aquí hemos visto, o vieron más bien en el video, qué es el calentamiento global, ¿sale? Y bueno, dentro de esta problemática, los gases de efecto invernadero contribuyen a que sintamos más. Si hoy nos paramos nos salimos de nuestras casas o del cuarto donde estemos, salimos al patio, a la calle, a algún lugar y nos paramos debajo de la luz del sol, o tan solo estar sentados enfrente en tu cuarto, en la sala de tu casa, en tu aula virtual, ¿cómo sentimos o sientes tú la temperatura actualmente? Hay mucho calor, ¿no? En parte se debe a la estación del año, pero en gran parte también se debe a un cambio en el clima, a una elevación de la temperatura. Esa elevación de la temperatura corresponde al calentamiento global
y sobre todo, bueno, a una actividad antropogénica que se ha llevado a cabo desde que empezó la revolución industrial. Aunque en nuestro planeta, cambios climáticos muy importantes desde el paleo, paleo- desde las eras paleontológicas. Sin embargo, bueno, gracias a la revolución industrial que nos brindó mayor tecnología, mayores servicios, mayores bienes, hubo una gran producción de servicios, de bienes y sobre todo una actividad antropogénica que contribuyó a la liberación de gases de efecto invernadero. Anteriormente habían gases que directamente la capa de ozono, los fluorocarbonados. Esos gases se prohibieron hace ya más de 10, 20 años. Sin embargo, la demanda de productos como los aerosoles, los refrescos, los climas, este, y otros productos requirieron el uso de gases que tienen actualmente un efecto invernadero. Pero ¿cuáles son esos gases? Bueno, les voy a compartir otro video donde se habla acerca de estos gases. ¿Vale? Efecto invernadero y cambio climático. Muy bien. Actualmente vivimos una crisis climática que se está reflejando en sequías, en la disminución de la disponibilidad, en lugares donde había cierto clima más, digamos, un poquito más frío, ahora se sienten olas de calor. También, por ejemplo, en lugares donde no llovía, a veces puede llover y son lluvias torrenciales, fuera de tiempo, fuera de época. Es decir, que han cambiado los tipos de lluvia en diferentes regiones. En lugares donde antes llovía demasiado, ahora llueve poco. Llovía o las lluvias eran escasas, ahora se desatan huracanes o lluvias torrenciales, provocando inundaciones, etcétera, etcétera. Todo esto gracias a la actividad antropogénica. Una de las maneras o de las formas para poder el efecto invernadero y sobre todo el cambio climático, que es un efecto de la actividad humana, es eliminar
o disminuciones de efecto invernadero como una estrategia de mitigación. En el video que les presenté, en el primero, ustedes vieron que para afrontar el cambio climático se puede llevar dos estrategias, una para adaptación y otra para mitigación. Está, por ejemplo, reducir las fuentes de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y eso como respuestas. Ahora, ¿qué ha hecho el mundo o los países de nacional para dar una, una respuesta o una solución al cambio climático? Bueno, en 1992 crea o se hace un acuerdo entre varios países, entre 197 países a la ONU, y conforman lo que se llama Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí me disculpan porque me faltó cambio climático. Esto se acuerda y se suscribe en 1992 y entra en vigor el 21 de marzo de 1994. En este se establece un marco de acción o estabilización de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y también en este convenio se permite, entre otras cosas, reforzar pública a escala mundial de los problemas relacionados con el cambio climático. Aquí en esta figura ustedes pueden ver los países que entran a esta convención en sus diferentes anexos o partes. Y aquí en esta otra figura ven, por ejemplo, cuando se redactó o se empezó a redactar esta convención, cuando se firma, cuando entra en vigor, cuántas ratificaciones han llevado a cabo de esta convención, qué países son mando el acuerdo, quién es el depositario de este marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Nosotros podemos destacar que México pertenece o está anexado a esta convención de las Naciones Unidas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta convención? Bueno, el objetivo de esta convención es la reducción de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas o antropogénicas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y así permita el desarrollo económico quedándose de manera sostenible. Aparte de esa convención, también se promulgó en 1997 como una extensión o un anexo a esta convención el Protocolo de Kioto. Esto en 1997 que agrega o se anexa a la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, adición conocida como Protocolo de Kioto. ¿Cuál es el objetivo del protocolo? Bueno, reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que son los causantes del calentamiento global. ¿Cuáles son esos gases? El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros 3 que son tipo de gases industriales fluorados. Entre ellos tenemos a los hidrofluorocarbonados, los perfluorocarbonados y el hexafluoruro de azufre 6. Este protocolo de Kioto entró en vigor en el año 2000. En este protocolo se acordó reducir para
el periodo de 2008 a 2012, al menos un 5% de las emisiones de efecto invernadero entre todos los países, sobre todo los industrializados, tomando como referencia las emisiones de estos gases en 1990. ¿Quiénes son los que participan en estos países, en este protocolo? Los siguientes países. Aquí en este mapa podemos ver la posición de los países que participación en este protocolo de Kioto. Por ejemplo, aquí nos llama la atención en color rojo o un color marrón que Canadá abandonó este protocolo de Kioto, aunque había participado activamente en la consolidación de este protocolo, dejó de contribuir o hacer esfuerzos en reducir los gases de efecto invernadero, y a través de se cobraban a los países que habían firmado este protocolo, Canadá, por no pagar se puede decir, las sanciones, decidió abandonar el protocolo de Kioto. Actualmente Canadá no participa en este protocolo de Kioto. Otro de los países que nos llama la atención es Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos que, aunque firmó en su primera el protocolo de Kioto, ya no lo ratificó o tuvo una ratificación rechazada. Luego están los países que han firmado y han ratificado este protocolo de Kioto. México, ¿sí? Aquí podemos ver en color verde más brillante, más verde más ligero. Y luego están los países que han firmado y ratificado el protocolo de los anexos 1 y 2, ¿sí? Esto hasta el año 2012, ¿sí? Tenemos los países como Australia, Rusia, que han firmado y han ratificado este protocolo de Kioto. Ok, ahora, ¿qué ha hecho México o cuáles son los proyectos frente al cambio climático, frente a la reducción o frente a la disminución de los gases de efecto invernadero? Bueno, México a reducir sus gases de efecto invernadero. Sin embargo, como país añadido o participante del protocolo de Kioto, sí está haciendo esfuerzos por contribuir a esa reducción. Cabe mencionar que la reducción del 5% de los gases de efecto invernadero no quiere decir que cada país tenga que reducir 5% sus emisiones de gases de efecto, no, sino que entre todos los países y sobre todo los industrializados, hay que reducir en total el 5%. Imagínense, es una cantidad muy pequeña, sin embargo, significativa. México juega un papel en esta estrategia de reducción de los gases de efecto invernadero, en consolidar un proyecto no de reducción, sino de un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Les voy a platicar en qué consiste esto. Bueno, ante la problemática del cambio climático en 1992, donde se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por sus siglas que les presento aquí en esta diapositiva, ¿sí?
se estableció un marco de acción de estabilización de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Aquí están las siglas. En la atmósfera, esta convención entra en vigor en 1997 y ha sido ratificada por lo menos 190 con fecha del 2014. A nivel general, los dos grandes logros que se obtuvieron por esta convención en la lucha contra el cambio climático han sido dos grandes acuerdos globales: el protocolo de Kioto, que fue adoptado en 1997, y otro, el protocolo de París, adoptado en 2015. Ahorita no me voy a detener más en explicar el acuerdo de París, se los dejo de ejercicio. El mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal evitada, aquí están las siglas, fue planteado en el año 2005 en la Conferencia de las Partes. Conferencia de las Partes o COP, ¿sí? COP son las siglas en inglés de COP. Esto en el número 11 de esta conferencia llevada a cabo en Montreal, Canadá, en donde Costa Rica y Papúa Nueva Guinea sometieron una propuesta, ¿sí?, para que se consideraran las contribuciones de la deforestación en las emisiones de efecto invernadero. ¿Esto qué representó? Bueno, en ese entonces esto representó el concepto solamente de deforestación, ¿sí? Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal evitada. Actualmente el mecanismo se ha ampliado, incluye la degradación forestal más la conservación, el incremento de los almacenes de carbono y el manejo forestal sustentable. Entre las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas por el Cambio Climático han seguido una ruta de acuerdos para estructurar ese mecanismo. La Estrategia Nacional de Red Más, ¿sí?, esta es un elemento importante en el sistema de monitoreo, reporte y verificación que requiere de datos sobre los contenidos de carbono en los diferentes almacenes en los ecosistemas forestales. Eso es muy importante, ¿sí? Vuelvo a repetir, es un elemento importante, es el sistema de monitoreo, reporte y verificación que requiere de datos sobre los contenidos de carbono en los ecosistemas forestales. Y aquí es donde entra México en este sistema de monitoreo y reporte. México como país no anexo 1, es decir, sin obligaciones de reducir sus emisiones, lo que les comentaba hace rato, adquiere solamente el compromiso de presentar comunicaciones nacionales sobre el estado de sus emisiones de gases de efecto invernadero en el país a través de inventarios nacionales de gases de invernadero. Aquí les pongo esta sigla. Por lo tanto, es, digamos, hasta ahorita la estrategia o a lo que está obligado México como país para enfrentar enfrentar y dar una solución, no una solución, sino una estrategia más que contribuya a evitar o frenar el cambio climático por gases de efecto invernadero, ¿sí? Lineamientos del panel intergubernamental de cambio climático, aquí están las siglas, ¿sí?, los elementos de esos inventarios junto con las guías de buenas prácticas asociadas. En la categoría uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, ¿sí?, están las siglas,
Se estiman generadas por prácticas de manejo de la vegetación, así como los cambios en el uso del suelo. Este sector es un caso particular a nivel nacional, a diferencia de otros sectores que conforman el inventario nacional de gases de efecto invernadero, porque presenta problemas en dos órdenes, que son dos órdenes importantes. El primero, las metodologías propuestas por el IPC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, no son de todo apropiadas en varios aspectos. Por ejemplo, en las clases de vegetación utilizadas a nivel nacional respecto a las que se proponen en las guías de buenas prácticas del IPC. No hay una... y segunda, en el país no existen estadísticas forestales y de otros usos. Bueno, eso habíamos visto cuando vimos el diagnóstico del Promarnat. Hay algunas estadísticas que no están establecidas, así como información o estadística colectada de manera o de forma regular y sistemática en la que se hayan utilizado guías robustas o consistentes a lo largo del tiempo y manteniendo series históricas, es decir, cómo se comportaban esos registros o esas estadísticas a lo largo del tiempo. Estas deficiencias han conducido a que importantes en los datos de actividad forestal, sobre todo en los ecosistemas, en donde se requieren esos datos para elaborar el inventario de gases de efecto invernadero. Específicamente cuando la estimación de los flujos de gases de efecto invernadero debe de ser de manera dinámica. En el Inventario Nacional Forestal y de Suelos que existe en CONAFOR, que se inició en el año 2004, se pone o se incluye un objetivo para establecer una red de parcelas de monitoreo continuo que proporcione la información de cambios en el tiempo en los reservorios de carbono de los ecosistemas forestales. Con ello se espera que en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero recientes se tenga una mejor estadística o se disminuya la incertidumbre en esta sección. De ahí es que México tiende a hacer una actualización del inventario del sector silvícola, silvicultura y otros usos del suelo. En el año 2006, este inventario arroja los resultados siguientes. En este sector, que es la silvicultura, usos del suelo, aporta un promedio de emisiones en el periodo de 1990 a 2006 de 80.162 gigagases de CO2. Es una cifra muy importante. Los cambios de tierras forestales a tierras agrícolas y también de tierras forestales a praderas fueron las fuentes más importantes de emisiones durante ese periodo de análisis. De cuando vimos la ley de conservación, donde se establece que se evitaba el cambio de uso de suelo. Bueno, antes de esos, o más bien una de las estrategias por el cual se cambia ese artículo fue para evitar eso, que no haya un cambio en el uso del suelo y sobre todo esto contribuya a muchos problemas ambientales, entre ellos pues la emisión de gases de efecto invernadero. Otros más. Aquí en esta parte cabe destacar que el proceso de degradación paulatina
de tierras forestales es una fuente importante en el balance neto de CO2 liberados por combustión o descomposición de biomasa. La biomasa pues es toda la, digamos, toda la cubierta vegetal, todos los organismos del suelo en estos sistemas. Y esa combustión y descomposición de biomasa derivaron en suelos minerales. En las emisiones de los suelos, esta, esta cifra de emisión se toma como una subestimación. El cambio de uso de suelo hacia cubiertas no forestales trae consigo emisiones considerables de carbono, producto de la combustión y descomposición de biomasa vegetal. Esa biomasa que es removida de los bosques, así como la pérdida de carbono orgánico de los suelos. Asimismo, también el manejo no sustentable de los bosques, en los que la extracción domina sobre la regeneración y la deforestación, y adicionales de gases de efecto invernadero. Los flujos disminuyeron significativamente en el periodo de 2003 a 2006. ¿A qué se debió esto? Bueno, se debió a que las tasas de cambio de uso de suelo disminuyeron sustancialmente, específicamente en la categoría tierras forestales a praderas y la degradación de bosques intactos a bosques degradados. Para ese mismo periodo se observa un ligero aumento en la categoría de tierras forestales a tierras agrícolas. Esto en comparación de 1990 a 2002. A partir de que la Comisión Nacional Forestal incluyó la medición de 5 reservorios de carbono considerados por el IPC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, a nivel nacional para los aproximadamente 22.000 conglomerados de 2004 y 2008. Esto permite que por primera vez haya reporte o se pueda reportar los reservorios de carbono en la materia muerta sobre el suelo y mantillo y estimar con más exactitud los flujos de tierra forestales como tierras forestales. El mantillo en el suelo pues es la pequeña cubierta vegetal que está encima del suelo. También en esta parte se permite establecer una relación directa entre el carbono en biomasa y carbono en el suelo, ¿sí? En México, bueno, la ley de cambio climático establece el requerimiento de que los estados de la República desarrollen programas estatales de acción ante el cambio climático, ¿sale? Todo esto que les mencioné, que es muy técnico y que tiene que ver la manera en cómo se lleva a cabo los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero por la CONAFOR, es para establecer este plan o estos programas estatales de acción ante el cambio climático, e implementación de acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Pero, sobre todo, en esa parte participan algunos estados, sobre todo los estados que tienen una tendencia muy hacia la industrialización, donde también el sector silvicultura y el sector agropecuario no son una fuente muy importante de emisiones. En la mayoría de estos presenta la característica de que el sector más importante de emisiones está asociada a los cambios en el uso del suelo. Los inventarios nacionales los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero
son un paso previo para el desarrollo de los programas de estatales de acción ante el cambio climático. Y en el plano nacional se cuenta con información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, además de otras bases de datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto de Estadística, Geografía e Informática a escala más general para realizar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. El uso de esas bases nacionales a escala estatal va a conducir a niveles un poco altos de incertidumbre, por lo que se necesita o es necesario recabar información disponible en los estados para complementar esta base nacional. ¿Cuál es la tarea de México y de los estados a nivel o de los estados que participan en esto, en la creación de estos inventarios? Pues la tarea es recabar, documentar, estandarizar y desarrollar una base de datos estatal, la cual no es fácil y va a requerir pues de búsqueda y seguimiento, ya sea en la literatura o en la elaboración de ciertos seguimientos y mediciones de la emisión de gases de efecto invernadero. En el Programa Mexicano del Carbono, sus siglas son PMC, y a través del Colegio de Posgraduados, Colpos, que es perteneciente a la Universidad de Chapingo, así como el Colegio de la Frontera Sur, han desarrollado algunas aproximaciones de inventarios de gases de efecto invernadero en el sector de silvicultura y han estado, perdón por la distracción, han, han desarrollado aproximaciones de inventario de gases de efecto invernadero y estas van a servir como líneas base y de diversos esquemas de modelación para establecer las bases de los programas de cambio climático estatal. Hay proyectos que se han llevado a cabo para poner la línea base o el punto de partida para el establecimiento de estos inventarios nacionales y sobre todo la creación o consolidación de los programas estatales de acción ante el cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, he llevado uno en el cual fue desarrollado por el Colegio de Posgraduados y en esta se midió o el ejercicio fue establecer una metodología a nivel estatal para ver si hay factibilidad en desarrollar bases de datos estatales para los gases de efecto invernadero, así como extender este protocolo o esta metodología a otros estados y así consolidar la estrategia de desarrollo de los programas estatales de acción ante el cambio climático y como escenarios de referencia para la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal evitada, ¿sí? Como ven, esta es una de las estrategias que lleva a cabo México, siempre ligado a las necesidades del país en conjuntar sus esfuerzos para reducir las incertidumbres que existen en el conocimiento de los factores de emisión, sobre todo en determinar las densidades de carbono, ya sea a escala estatal y nacional, y cómo de establecer o de contar con inventarios de gases de efecto invernadero que sean confiables, que reflejen las escalas locales y
nacionales, siempre con el apoyo del Instituto Nacional de Ecología. Hoy ese instituto es el Instituto Nacional, perdón, es el Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático. México está en vías de consolidar estos inventos de gases de efecto invernadero o de emisiones de gases de efecto invernadero, pero actualmente poco se sabe en cómo se están llevando a cabo estos programas. Lo que sí se sabe es que de alguna manera se están llevando acuerdos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero a nivel estatal y consolidar los programas estatales de acción por el cambio climático. Les voy a leer una pequeña noticia que fue dada en el 2014, donde dice: México podría reducir gases de efecto invernadero para 2050, según la ONU. El informe de la ONU, dice la nota, Descarbonización Profunda, destacó que para lograr una reducción sustancial en México es preciso disminuir la intensidad energética del país. México debe disminuir en 96% su emisión de gases de efecto invernadero para 2050 por unidad producida de energía, lo que podría servir como una guía de acción para otros países, apuntó la ONU. En un informe sobre descarbonización profunda que explora lo que podrían hacer 15 países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, uno de los mayores causantes del cambio, la ONU mostró posibles rutas internacionales a seguir basadas en ejemplos nacionales. En ese documento se destaca que para una reducción sustancial en México es preciso disminuir la intensidad energética del país, un término que calcula la eficiencia energética de una nación con respecto a su Producto Interno Bruto en 55% para 2050. Bueno, esto es lo que se mencionaba en el año 2014 para proyectarse en 2050. Actualmente, bueno, hay que ver en qué estado o en cuál es el avance en las estrategias que México ha llevado a cabo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien los inventarios aún no están consolidados, se siguen llevando a cabo la consolidación de los programas estatales de acción por el cambio climático. Y sobre todo, bueno, establecer líneas base para disminuir las incertidumbres por no contar con cifras históricas sobre la emisión de gases de efecto invernadero en diferentes... Permítame, estoy en clase. Perdón. Como ven, aquí en la casa hay varias distracciones. Y bueno, esa es una de las estrategias en la que México participa como país que firmó y ratificó el protocolo de Kioto para reducir los gases de efecto invernadero. Ahora, en esa misma estrategia, bueno, los gases de efecto invernadero tienen un gran impacto en la atmósfera. Ejercicio para ahorita, ¿sale? Voy a abrir una pregunta en Classroom, donde ustedes van a investigar cuáles son, dos cosas van a investigar. Les voy a poner dos preguntas. Primera, ¿cuáles son los efectos que tienen los gases de efecto invernadero? ¿Cuáles son sus consecuencias en la atmósfera? Y segundo, en internet,
¿qué está haciendo México para reducir los gases de efecto invernadero actualmente? ¿Vale? Ustedes investigan eso, tienen ahorita una hora a investigar y van a responder estas preguntas que ahorita voy a escribir aquí en Classroom y las voy a ir calificando y voy a ir leyendo. La dinámica de hacer esta es que se vuelva un foro de debate o un foro de discusión, ¿vale? Miren, les voy a compartir o les voy a pedir que vean este pequeño video de cómo se va a llevar a cabo el debate. La dinámica es la siguiente: yo creo la pregunta, ¿sí? Y ustedes dan en su primera participación la respuesta a esas preguntas, a esas dos preguntas. Posteriormente yo voy a habilitar aquí que ustedes puedan preguntar, participar y responder o comentar la respuesta de algunos de sus compañeros. Es decir, que voy a hacer visible todas las respuestas que den ustedes o sus compañeros y puedan ustedes comentarle al compañero. La dinámica es que ustedes retroalimenten de uno de sus compañeros. Por ejemplo, si coinciden en algún tópico o en alguna de las, por ejemplo, puntos o argumentos que su compañero como respuesta a una de las preguntas, o si difieren, en qué difieren, si faltó información y quieren complementar a su compañero también. La dinámica es que ustedes puedan, digamos, contribuir y aportar algo a la respuesta de uno de sus compañeros, y también eso enriquece a ustedes su participación y sobre todo los conocimientos sobre este tema. Y eh, en una tercera participación, si es que me lo permite Classroom, si ustedes pueden brindar una tercera participación, que me parece que está limitado Classroom en eso, que sería como una segunda respuesta por parte de ustedes, con una pequeña conclusión de qué les parece el tema de la importancia de reducir los gases de invernadero por parte de México. Pero si no se puede hacer esa segunda respuesta, nada más quédense con, primero, su primera participación es responder las dos preguntas detonadas que ahorita les voy a poner acá. Segundo, leer las respuestas de sus compañeros, elegir a uno de ellos y retroalimentar su respuesta, ya sea debatir en qué están de acuerdo, en qué no están, o complementar su pregunta, su respuesta, pero sobre todo, ¿vale? No se vale de que si su compañero se equivocó en algo, o si copió y pegó, que eso ya no debería de pasar, pero a veces puede pasar, y ustedes en lugar de decirle, oye, tú lo copiaste de tal, no, pues, digamos, de manera, golpeada o con palabras más, menos respetuosas, bueno, que utilicen el respeto, ¿no? Para hacerle ver a su compañero que eso no es una buena acción. En fin, esa es la dinámica. Ahorita tienen 5 minutos para responder las preguntas y cerramos este pequeño foro, ¿sale? Entonces, bueno, aquí les voy a redactar las dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los efectos de los gases de efecto
invernadero. Aquí van a hacer una búsqueda y van a utilizar sus conocimientos de psicoquímica ambiental para describir cuáles son los negativos de las propiedades químicas de estos gases. Y segundo, ¿qué está haciendo México actualmente para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero? Y esas son las dos preguntas, ¿ok? Bueno, aquí voy a poner un poco las instrucciones, ¿no? Investiga en internet acerca de estos temas. Redacta tus respuestas y participa de la forma siguiente. ¿Ok? Primera participación. Responder las preguntas detonadoras. Para cada pregunta, tu respuesta debe ser de máximo 15 líneas. Las líneas que te dé el espacio aquí de Classroom, ¿sale? Segunda participación. Lee respuestas de tus compañeros. Elige la que más elige una y retroalimenta a tu compañero o compañera, ¿sale? Ya les dije cómo. Tercera, que esta, la voy a poner así porque Classroom nos da la opción de incluir una segunda respuesta o un tercer comentario, por decirlo así, ¿no? Entonces, voy a poner aquí tercera participación. Comparte una conclusión de este tema y que parece importante o qué es lo que puedes destacar de este tema, ¿sí? De la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de México y las consecuencias de los gases en el ambiente. Ok, bueno, aquí las modificaciones, creo que las instrucciones deberían de ser acá, perdón, aquí van las instrucciones, ¿vale? Y si pueden ver este video de cómo participar, es cómo participar. Ahorita les mando el video por WhatsApp, ¿sale? Y creo que una hora va a ser muy poco tiempo para que ustedes puedan investigar y plantear su respuesta. ¿Qué les parece que a las 8 cierre yo el foro? Pero de ahorita hasta que cierre yo leer sus preguntas, sus respuestas, perdón, y voy a retroalimentarlos, ¿sale? Ok, entonces aquí ya le pongo a las 20 horas, ¿vale? Déjenme ver si no omito algo.